Buenos días, familia. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un domingo en familia, que estén tranquilos, que es algo que deseo siempre en mi corazón para todos ustedes. Y bueno, pues qué bueno que están ahí. Algunas personas que todavía no se conectan, que ojalá lleguen a tiempo. No porque yo tenga que decir algo importante yo, pero creo que Dios eh, ha- me ha estado hablando acerca de este concepto del que vamos a desarrollar toda una serie, cinco, tal vez cuatro o cinco predicaciones alrededor de este concepto que quiero que todos podamos revisar, todos podamos darle ese entendimiento, podamos saborearlo, pero sobre todo podamos recapacitar muy profundamente. Eh, la serie se llama precisamente Cuando el corazón no ve, cuando el corazón no puede ver lo que está sucediendo. Eh, esta es una de las eh, condiciones en las que el ser humano eh, está viviendo de manera constante en estos tiempos y a través de los tiempos. Cuando el ser humano se distrae o empieza a vivir rodeado o en este ambiente de lo que vamos a platicar, eh, pues el resultado es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así es que salimos de una serie donde hablábamos de las situaciones actuales, los problemas y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, económicas, sociales, políticas, de seguridad. Y lo que al final nos dio la palabra es que en medio de esta situación lo único que puede llevarnos a fin, a permitirnos seguir adelante es tener una fe firme. Y esta fe pues debe estar basada en el autor de la fe. La fe está basada en... la fe es fuerte en la medida de en qué o en quién está depositada nuestra fe. Y la palabra de Dios nos indicó que la seguridad máxima es tener fe en el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Y bueno, pues una vez que entendemos eso, habría que dar un paso a la vida cotidiana. La pregunta, ¿por qué actúo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué hago? ¿Por qué pienso? ¿Por qué digo? ¿Por qué sigo haciendo ciertas cosas? Y bueno, en ese sentido, Dios me estuvo hablando muy fuerte en lo personal y siempre les he dicho, cuando quiero compartir algo o predicar algo, si no es algo que yo he entendido o que yo he vivido o que he aprendido, creo que resulta hueca la predicación. Y bueno, pues vamos a hablar acerca del pecado. Y ya por ahí empieza luego eh, mm, la oposición mental, ¿no? Vamos a hablar acerca del pecado. Ahora, cada vez que se menciona la palabra pecado en un ambiente religioso, eh, hay ese rechazo, ¿no? Oh, ya van a empezar, pecado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer, qué no debo hacer, etcétera, etcétera. Y definir el pecado o describir o hacer una lista de pecados, más bien hacer una lista de pecados, pues es interminable, ¿no? Hacer una lista de las cosas que se pueden hacer y las cosas que se deben hacer y las cosas que no se pueden hacer, etcétera, etcétera, es interminable, depende, en eso sí, depende de las circunstancias, depende del contexto, depende del ambiente, depende del país, depende de la educación, depende de muchas cosas la lista de pecados. Así es que me gustaría más que nada definir la palabra pecado para entonces entrar a esta serie y vamos a ver por qué este título, cuando el corazón no ve. ¿A qué se refiere? Si vamos a hablar del pecado, ¿por qué el título cuando el corazón no ve? Así es que si me permiten, voy a orar para que esta conversación la tome el Espíritu Santo y sea el que te hable a tu corazón, a mi corazón y traiga esa restauración y traiga esa luz y traiga esa vida que solo podemos tener, esa vida plena en este y en el futuro
eh, que vamos a tener con nuestro Señor Jesús. Así es que permítame orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Señor, muchísimas gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque nos has dado tiempo, Señor, porque aún no has terminado la buena obra que tú comenzaste en muchos de nosotros, Señor. Estamos en diferentes etapas, pero tú sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Señor, que por favor no nos abandones, no sueltes a nadie, a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo siga transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de amarte y nuestra forma de vivirte, Señor. Te doy gracias por eso, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Ah, el pecado. No voy a hacer una lista de pecados, pero vamos a definir lo que es pecado. Pecado, yo lo definiría así, yo personalmente. Pecado definiría como todo aquello que ofende, todo aquello que mancha la santidad de Dios, todo aquello que ofende la santidad de Dios, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta, es sabia, es eterna, es completa. Y si sabemos que Dios es el que conoce todas las cosas, el creador de todas las cosas, y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, bueno, pues pecado es todo lo que está en contra de su voluntad para nosotros. Esa sería una definición eh, eh, que yo diría, ¿no? De ahí se desprenden todas las actividades, todos los pensamientos, todas las acciones que en la vida diaria o en la vida diaria cometemos, hacemos, participamos. Ah, el pecado, entonces, si es hacer algo que va en contra o que ofende a Dios, a veces entonces lo que tenemos que mirar es que el pecado produce ceguera. El pecado produce una ceguera espiritual por la cual o por lo que no podemos ver lo que estamos haciendo. Eh, y vamos a analizar esta situación. Y al final, o al mismo tiempo, vamos a ver cómo la gracia de Dios restaura. Y es solo la gracia de Dios la que puede restaurar la capacidad de ver claramente, de ver con ojos nuevos la vida, de ver con ojos bendecidos la vida y vernos a nosotros mismos y ver nuestras acciones. Por eso la serie se llama Cuando el corazón no ve. En Lucas, capítulo 15 versículo 17, en el versículo 17 leemos algo interesante. Dice Lucas, capítulo 15 versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Esta es la parte en la que el hijo pródigo, aquel que pidió su herencia y se fue y se gastó y vivió una vida desordenada y estaba ya en un lugar muy, muy bajo en el sentido moral y en el sentido eh, conceptual para un judío, era viviendo entre cerdos, alimentando cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos. Esto, desde el punto de vista judío, en el contexto en el que está escrito, habla de una bajeza total, bajeza moral, bajeza física, y pérdida total, o sea, bajeza mental, ¿no? Estaba entre los cerdos, hablando ya de su condición, alimentando a los cerdos, sirviendo a aquello que era algo que un judío no podía tocar, y además queriendo comer la comida de eso, que era para un judío algo repugnante. Y por eso esta expresión, y volviendo en sí, nos da una pequeña idea. No es locura clínica o psicológica, no estamos hablando de una locura clínica o psicológica cuando una persona está en pecado, aunque sí parezca, aunque parezca por las cosas que una persona que está en medio de eso es capaz de hacer y de pensar cuando está cometiendo pecado, ¿no? Y de nuevo,
Acuérdate que la palabra pecado no la quiero poner como religiosa, no la puedo quitar porque entonces también no sería minimizar eh, el sentido y el concepto de la prédica. Así es que voy a utilizarlo, pero no me escuches desde un punto religioso, así como pecado, pecadores. No, pecado es eso que ofende a Dios, ¿ok? Y entonces parece que este joven por lo que estaba haciendo, no solo estaba ofendiendo a Dios, sino se estaba haciendo daño a sí mismo. Y no se daba cuenta, por eso dice, y volviendo en sí, como si hubiera estado en una locura temporal, o en una falta de discernimiento, pero no era una locura clínica o psicológica, no es locura, pero el pecado produce una forma de ceguera espiritual que lleva a la persona a pensar, decir y actuar de maneras profundamente irracionales. El pecado no necesariamente destruye la inteligencia, pero sí distorsiona el juicio. Mientras más profundamente una persona se entrega al pecado, más difícil le resulta ver la realidad como Dios la ve. Así es que, considerando esto, voy a hacer una introducción a la serie completa. La serie que nos va a llevar a ver que cuando el corazón no ve, las cosas se distorsionan totalmente y pudiéramos andar como un ciego chocando y tropezándonos con todo. Algunos ciegos, algunas personas que no tienen vista, han aprendido a caminar con un bastón y bueno, a veces tú dices, ¿cómo caminan y cómo bajan la banqueta y cómo no se pegan? Bueno, simplemente han aprendido, pero no es la mejor condición, no es la condición óptima, porque siguen con riesgo, ¿verdad? Entonces, el caso extremo es que hayas aprendido, una persona que está en pecado haya aprendido a caminar, pero no deja, eso no le da vista. Y una persona que no ve, una persona invidente, eh, pues cuando tú platicas con ellos y cuando piensas un poco en eso, te das cuenta de lo que un ser humano pierde cuando pierde la capacidad de mirar. Simplemente tú cierras los ojos y trata de caminar en tu casa con los ojos cerrados. En tu casa donde la conoces de pie a pa y conoces dónde están los muebles y todo, pero cierra los ojos y trata de caminar alrededor de tu casa o en tu casa con los ojos cerrados. Y vas a ver lo que es no poder ver. Hay una película que miré hace tiempo, este, cuando era niño y siempre me tocaba el corazón. Creo que de niño era muy sentimental yo. Bueno, la película se llama ¿De qué color es el viento? ¿De qué color es el viento? Y trata de un niño que no veía y este niño de condición muy pobre eh, no veía y de alguna forma, a través de la escuela o no sé cómo, se pone en contacto con una niña de familia rica. Entonces, la familia que era rica y que era un poco selectiva, al ver que el niño era pobre, pudiera haberlo rechazado, pero como era ciego, lo dejaron ser amigo de su hija porque los dos eran ciegos. Y empiezan a tener una amistad y es bonita la película. En un momento dado, el niño recupera la vista. No recuerdo si es por una operación. La cosa, creo que es una operación y recupera la vista. Y entonces sigue siendo amigo de la niña y ahora que el niño puede ver, la niña en una escena le pregunta ¿de qué color es el viento? Y eso me toca mucho el corazón porque decía yo, cuánto, qué bendición poder tener la capacidad de mirar. Qué bendición poder tener la capacidad de ver un amanecer, los colores, la primavera, las flores, la cara de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, la sonrisa, qué bendición poderlo hacer. Y bueno, de nuevo, hay personas que no tienen esto, la mirada, y, pero tienen otra forma de experimentar la vida. Eh, el punto aquí es el pecado.
produce una ceguera en el corazón. Eh, y lo podemos ver, ¿no? Todos conocemos personas que en esa ceguera han tomado decisiones difíciles de entender. Personas que destruyeron su matrimonio por una aventura pasajera. Personas que perdieron a sus hijos por causa de una adicción. Personas que arruinaron tal vez su ministerio por orgullo. Personas que rechazaron a quienes más los amaban. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo no vio el daño que estaba causando? ¿Cómo no entendió las consecuencias de lo que estaba haciendo? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta? Pero quizá la pregunta correcta es otra. ¿Y si realmente no podía verlo? No porque fuera inocente, no porque no fuera responsable de sus actos, no porque Dios justificara su pecado. Y aquí tengo que eh, decirles, no, no estoy tratando de justificar el pecado, ni estoy tratando de justificar al pecador, eh, porque eso sería equivocado. Lo que estoy tratando de explicar, o lo que voy a tratar de explicar en esta serie, es cómo la ceguera del corazón, de donde nacen todas tus intenciones, de donde nacen tus anhelos, tus deseos, cuando ese corazón está ciego, se conduce de una manera totalmente equivocada. Ah, el pecado no solamente ensucia el corazón, el pecado ciega el corazón. Y dentro de esta serie vamos, por ejemplo, a ver la gran mentira del pecado, ¿no? El pecado miente y el pecado es una gran mentira. Y el pecado en ese concepto de hacer o ir en contra de lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, eh, es mentiroso. Esa actividad es mentirosa. Y por eso, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Parece que el pecado produce ceguera a través del engaño. Observemos que el texto no dice solamente que el pecado destruye, dice que engaña. El pecado promete libertad, pero produce esclavitud. La actividad promete ser libre, pero produce esclavitud. Promete placer, pero produce dolor. El pecado, esta actividad promete control, pero produce una dependencia de eso que se está viviendo. El pecado promete vida, pero produce muerte. Y de nuevo, todo lo que va en contra de la buena voluntad de Dios para nosotros es pecado. Robar, matar, ah, desear, mentir, eh, engañar, ambición, todas esas cosas que son un engaño mm, al corazón, porque cuando se vive teniendo estas actividades, se piensa que eso me va a dar vida, que eso me va a dar placer, que eso me da libertad, que eso me da autosuficiencia, que eso me da control, etcétera, etcétera. Pero el pecado, todas esas actividades destruyen y ciegan el corazón, y cuando el corazón está ciego, el pensamiento no razona adecuadamente. Lo más peligroso del pecado es que quien está atrapado en él generalmente es el último en darse cuenta. Mientras su familia llora, él cree que todo está bien. Eh, Mientras su matrimonio se destruye, cree que está encontrando felicidad, ¿no? El adúltero, eh, el que está yendo y destruyendo su familia, eh, el que está en pecado mientras se aleja de Dios,
cree que está en control. Y no hay cosa más absurda que pensar que, uno puede tener control sobre tu salud, sobre tu vida, sobre lo que va a suceder en el futuro. Eh, Cuando una persona está viviendo así, piensa que puede, decía mi papá, comerse el mundo a cucharadas. Y, y no, ese es un engaño. Ese es el engaño que el pecado trae consigo para producir la ceguera. Porque que el pecado, déjame decirte, el pecado siempre, siempre viene disfrazado. Disfrazado de éxito, disfrazado de libertad, disfrazado de placer, disfrazado de lo que quieras. Vamos a ir poco a poco viendo cómo el pecado engaña. Y cuando el pecado engaña, vemos que el corazón pierde la capacidad de ver. Y si no me crees, dice Efesios capítulo 4, versículo 17 eh, y 18. Pablo hablándole a los efesios, diciéndoles que tienen que tener una nueva manera de vivir. Dice el versículo 17, Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo hablándole a los efesios y hablándonos ahora en este tiempo, que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. Ceguera, dureza del corazón, entendimiento entenebrecido, todas estas cosas se conjugan cuando practicamos, cuando vivimos, cuando buscamos, cuando corremos, cuando vamos en busca de eso que llamamos pecado, eso que ofende a Dios, cuando va en contra de su voluntad. Pablo describe una condición espiritual terrible aquí. Describe que hay personas, describe personas inteligentes, personas capaces, personas funcionales. No, no es que una persona que está en pecado está rico, está tonto, no, no, son personas inteligentes, capaces, funcionales, pero tienen el entendimiento entenebrecido. No, 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 no ponen bien los patitos, dice un pastor, no tienen los patitos en orden, no arman un rompecabezas como debe ser, tienen el entendimiento entenebrecidos, eh, no han perdido la inteligencia, pero sí han perdido la perspectiva. Ah, siguen viendo, pero no ven correctamente. Siguen pensando, pero no piensan correctamente. Siguen tomando decisiones, pero deciden desde una perspectiva distorsionada, desde una perspectiva desordenada. Y eso es lo que produce la ceguera en el corazón. Un corazón entenebrecido, con un corazón duro, hace que la persona tome decisiones, actúe y viva, decida, planee, desde una perspectiva equivocada. No ven las cosas claramente. Es, ah, ah, tú lo puedes ver y te puedes ver a ti mismo, ¿no? Seamos honestos, cuando recordamos esos tiempos en los que hemos estado mal, yo personalmente, digo, ¿cómo podías hacer esto, no? Parece estúpido, pero al mismo tiempo, ¿cómo tenías inteligencia para planear esto? Esa contradicción entre inteligencia para planear, inteligencia para mentir, inteligencia para robar, inteligencia para encubrir, eh, la acción, produce una acción estúpida, loca. Y esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo. Cuando, cuando alguien nos dice estás mal, el corazón endurecido rechaza la realidad, porque no solo hay ceguera, sino hay dureza de corazón. Cuando viene la palabra de Dios, cuando a mí al principio me invitaban, me llevaron a la iglesia, todo lo veía diferente, ¿no? Una persona que levantaba las manos
pidiéndole a Dios o dándole gracias a Dios o alabando a Dios, se me hacía poco inteligente, o se me hacía una persona a la que le lavan el coco, una persona manipulada, una persona con un bajo intelecto, levantar las manos. Me quiero el corazón porque no yo levanto las manos cuando le digo, Señor, gracias por tu perdón. ¿Te fijas cómo cuando estás con el corazón endurecido, no necesariamente tal vez en ese tiempo en pecado, pero el corazón duro, las cosas sublimes, las cosas hermosas de Dios, las cosas limpias, las cosas que Dios ha preparado para ti, para mí, parecen absurdas? Pero seamos honestos, ¿no es, no es mucho más absurdo la forma en la que el ser humano actúa cuando está con el corazón endurecido, con el entendimiento entenebrecido? ¿Cómo, cómo después acomodamos las cosas cuando estamos viviendo en esa condición de ceguera y de dureza para explicar las consecuencias de las acciones? ¿Cómo el ser humano es capaz de justificar o de buscar excusas o decir, echarle la culpa a otro por las consecuencias de vivir en esa ceguera, en esa condición? Eh, el corazón es engañoso. En el corazón debe habitar el Espíritu Santo, debe morar el amor para Dios en el corazón. En tu corazón debe latir constantemente un sentimiento de agradecimiento, de profundo amor por Dios. Un, Debe latir en tu corazón un continuo anhelo de pasar tiempo en adoración, en alabanza. En tu corazón debe haber un constante y firme deseo de mirar a Dios, de verlo cara a cara, de estar con Él, de buscar su sabiduría, su propósito, de leer la palabra, de querer encontrar aquí dirección, de sorprenderte con lo que la palabra dice. El corazón es engañoso. El corazón sin el Espíritu Santo es muy engañoso, engañoso. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón tiene una forma, tiene un vacío que solo puede llenarse perfectamente por el Espíritu Santo, por el amor a Dios, por el nombre de Jesucristo. De otra forma, eh, el mayor engañador que tienes muchas veces no está fuera, está dentro de nosotros. El corazón engañoso es algo que vamos a analizar. ¿Cómo el corazón me engaña? ¿Cómo puedo permitirle a Dios que me traiga luz, entendimiento? Y si no me crees, también vamos a analizar dentro de esto algunos ejemplos. Por ejemplo, el el rey Nabucodonosor, si lo dije bien, el rey Nabucodonosor, el hombre que perdió la perspectiva. En Daniel capítulo 4 nos presenta uno de los casos más impresionantes de toda la escritura. El rey Nabucodonosor era un hombre muy poderoso, tal vez el más poderoso sobre la tierra. Este rey tenía riquezas, este rey dominaba, tenía una autoridad sobre mucho terreno, muchas regiones. Tenía influencia, era él el que decidía y el que decía cómo hacer las cosas. Y tenía la gloria de haber construido su imperio, construido ese reinado. Fíjate cómo lo dije, su imperio. Eh, Tenía eso, ¿no? Es como alguien que a través del esfuerzo y del trabajo, y no necesariamente malo, ¿eh? No estoy diciendo ni robar, ni saquear, simplemente a través de un esfuerzo
limpio a través de su profesión, a través de trabajo duro, a través de ahorrar, a través de conservar y cuidar las cosas, de repente tiene una estabilidad y una posición que le da todo esto, que le da riqueza, autoridad, influencia, que es reconocido, ¿no? Eh, Has oído, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla del mundo, decían, los mandó a hacer solo por un anhelo de tener algo hermoso. Este hombre, Nabucodonosor, ah, dice que un día, caminando por Babilonia, este reinado que se había construido, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No he hecho yo todo esto? O sea, qué bueno es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo soy capaz de haber hecho todo esto. Eh, eh, el orgullo. El orgullo fue el problema. Su problema no era falta de éxito. Su problema fue la falta de visión. Eh, Él había dejado de ver a Dios. Había dejado de reconocer que todo proviene de Dios. Y cuando alguien deja de mirar a Dios, y pone los ojos en el plano horizontal, ya lo he comentado, cuando alguien deja de mirar a Dios, pudiera tener una exaltación personal debida a su situación actual, ¿no? Y de pronto empieza a ver a los demás, y cuando empieza a ver a los demás, pues ve que hay unos que están más abajo que él, moral, económica, social, eh, de vida, todo, ¿no? Y de pronto empieza a sentir que él es Juan Camaney, dice en México, ¿no? Y que él es este, el que patea el balón y él es el que mete goles, ¿no? Y empieza a subirse el ego. Y en ese momento, sus errores, comparados con los errores de otra persona, no se ven tan grandes. De hecho, siempre aquellos errores, aquellos pecados, aquellas actividades son más feas. Uy, esas sí son locuras, ¿no? Y las suyas no. Pero el problema es que se está comparando con otras personas. Y el punto de comparación no son los humanos, porque ahí estaríamos en un grave dilema, porque ahí es cuando nos encontramos ese dilema de quién es bueno y quién es malo. Eh, los filósofos han tratado de definir lo bueno y lo malo sin mirar a Dios. La moral en una sociedad se trata de definir de tal manera que ayude a la mayoría, ¿no? Los principios y los programas sociales tratan de ayudar al más necesitado, pero siempre están viendo el plano horizontal. Eh, Parece que la medida correcta es mirarnos, no en comparación, pero en la medida en la santidad de Dios, ¿no? Dios es santo, totalmente santo, completamente santo, y nosotros nunca pudiéramos alcanzar ni ese nivel de sabiduría, ni ese nivel de santidad, ni ese nivel de buen comportamiento. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tuvimos la necesidad de toda la humanidad de que Dios se hiciera carne. Jesucristo hecho carne habitó entre nosotros y Él es el único capaz de resolver esa ecuación imposible para el ser humano y pagar esa deuda, porque Él, siendo santo, siendo digno, siendo puro, siendo Dios hecho carne, se volvió el Cordero de Dios que pudo limpiar nuestros pecados. Mm, Nabucodonosor había perdido la capacidad de ver a Dios. Y resultado de esto, si tú lees el capítulo 4, el orgullo de esa actitud provocó que Dios permitiera que él perdiera la capacidad de vivir como hombre. Dice el capítulo 4 del libro de Daniel que este rey eh, no vino ese orgullo y esa declaración de que gracias a él y por sus fuerzas y solo él y solo para él había logrado todo esto. Dios
le permitió que por un tiempo, 7 años, anduviera en el campo, comiendo como las vacas, como los bueyes del campo, andando a cuatro patas, las uñas de las manos le crecieron, el cabello le creció, andaba como una bestia del campo, como, como si estuviera loco, como si hubiera perdido la cordura. ¿Sabes? Pensando en esos momentos en los que yo pues, he estado mal, pienso qué tan loco puede ser el ser humano cuando vive de esa manera, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros puede recapacitar o puede en este momento pensar un poco eh, lo que llegué a pensar, lo que llegué a planear, lo que llegué a decir cuando estaba en medio de eso, o lo que estoy pensando, o lo que estoy planeando, o la forma en la que estoy reaccionando cuando estoy viviendo en esa situación. Tal vez estás en este momento metido en una relación que no es la que Dios te regaló, es decir, una persona adulterando, hombre o mujer. Tal vez estás en este tiempo en una cadena de adicción. Tal vez en este momento estás en una cadena de ambición, en un proceso de conquistar, pase lo que pase, de tener, pase lo que pase, y como dicen en México, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, que lloren en la tuya, el que no tranza no avanza. Tal vez en este momento estás, y yo quiero que al final de esto, mi anhelo es que la luz que traiga Dios a tu corazón puedas ver claramente esas acciones. Este Nabucodonosor vivió como animal, sí, desnudo, dice la Biblia, en el campo, caminando a cuatro patas, comiendo. Eh, es el caso extremo, otra vez, de la locura, pero es algo que en la Biblia está. Antes, antes de que perdiera todas sus posiciones, todo su lugar, él había perdido la perspectiva. Había perdido la perspectiva de quién es Dios y quién es Él. Pero cuando finalmente levantó los ojos al cielo, recuperó lo que realmente había perdido. Recuperó su relación con Dios. No solamente recuperó su trono, dice la Biblia que recuperó su trono, recuperó todo, eh, pero lo más importante, recuperó la capacidad de ver con el corazón, de ver a Dios, de ver claramente. Otro ejemplo que vamos a analizar, por ejemplo, es el caso del hijo pródigo. Este, este caso en el que el hijo pródigo pide su herencia, va y la malgasta, y al principio les decía, termina viviendo entre los cerdos, sirviéndole a los cerdos, queriendo comer lo de los cerdos, y de pronto dice Lucas capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí. Qué expresión tan extraordinaria. Jesús, porque es nuestro Señor Jesús el que está contando esta parábola, describe, Jesús nuestro Señor describe el arrepentimiento como, como alguien que vuelve en sí mismo, como alguien que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero que cuando se arrepiente vuelve, despierta, reacciona, como alguien que recupera la lucidez, ¿no? Y de pronto ve las cosas claramente, eh, como alguien que por fin ve lo que no podía ver. El pecado a este joven lo había convencido de que la libertad estaba lejos del Padre, de que la felicidad estaba en lo que podía pagar y consumir, en lo que podía tocar, en lo que podía disfrutar, ¿no? Eh, Él pensaba que ahí estaba la libertad, que allí estaba la felicidad. ¿Y cuántos no hemos pasado por eso? El pecado, la ceguera del corazón, la ceguera espiritual, produce que uno viva en ese ambiente. Eh, Te rías de lo que se ríe el mundo. Hables de lo que el mundo habla o de lo que el diablo quiere que el mundo hable.
pongas atención en lo que el mundo quiere, que pongas atención en lo que el demonio, el diablo, como lo quieras llamar, eh, quiere que pongas atención, que comas lo que el mundo come, lo que los cerdos comen, que sirvas a los cerdos o que sirvas a un ambiente, en medio de un ambiente que es sucio, y que quieras vivir de eso, que quieras comer, que quieras alimentarte de eso. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Ahora recuerdo que cuando yo contaba chistes y era libre y era muy inteligente, llegué a contar chistes de nuestro Señor Jesús en la cruz. Eh, y digo, ¿cómo podía yo reírme de algo tan grande? ¿Cómo podía yo hacer un chiste obsceno de Jesús en la cruz? Una locura, una total bestialidad, porque no podía ver lo que la cruz significa, la mi vida eterna. A veces hablamos de Dios, hablamos de nuestro Señor Jesús, sin mirar, sin entender lo que estamos diciendo. El pecado, la locura, la ceguera espiritual hace que la persona rechace de manera tajante las bendiciones de Dios y prefiere salud, una copa más, una droga más, una aventura más. Prefiere un peso más, un dólar más en la bolsa. Ah, ceguera es tremenda, ¿eh? Cuando el joven recuperó la lucidez, cuando volvió en sí, descubrió que la vida estaba en la casa del Padre. El arrepentimiento comenzó cuando recuperó la capacidad de ver la realidad correctamente. El arrepentimiento, el cambio de caminar, el cambio de trayectoria, comienza cuando la persona, cuando tú, cuando yo, somos capaces de ver la realidad correctamente, cuando somos capaces de darnos cuenta que, wow, lo que estoy haciendo es una estupidez, es una barbaridad. Y esto es porque el pecador no siempre ve lo que hace, sobre todo los conceptos que vamos a analizar. El pecador no siempre ve lo que hace. Y aquí debemos entender una verdad importante. No estoy justificando el pecado, no estoy eliminando la responsabilidad del pecador. eh, Cada persona responderá delante de Dios por sus decisiones. No, no estoy ni justificando el pecado ni eliminando la responsabilidad. Pero también debemos reconocer que el pecado afecta profundamente la manera de pensar. Y por eso estoy diciendo que puedo dejar, por eso estoy diciendo que esta locura, esta falta de sanidad, insane, ya no sé decir en español, ya, de esta insane, de esta insanidad, de esta enfermedad, de esta locura, eh, afecta profundamente la manera de pensar. Eh, por eso el adicto dice, puedo dejarlo cuando yo quiera, ¿no? Eh, Porque no reacciona, no ve las cosas, no ve la cadena, no ve la opresión. El orgulloso, por ejemplo, puede decir, no necesito ayuda, ¿no? Es la autoseguridad producida por estas filosofías modernas de la fuerza está en ti, tú declara y el poder, que tratan estas filosofías, ya no estoy saliendo del tema, pero estas filosofías, estas teologías, estas ideas tratan de enaltecer el orgullo, porque supuestamente una persona que es segura de sí mismo está bien, pero una persona segura de sí misma puede hacer
las cosas incorrectas, segura de que está haciendo las cosas bien. El rebelde puede decir, eh, yo sé lo que estoy haciendo, a mí nadie me viene a decir, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie. Esa rebeldía de corazón, eh, cuando es la palabra de Dios la que está dictando algo, hablándote, diciéndote algo, es, es obscena. Es una rebeldía que, en mejor de los casos, en el menor de los casos, necesitaría un par de nalgadas, un, un buen cachetadón. La rebeldía es ofensiva, ¿no? Un hijo, si es que ayer estabas platicando de cómo, con mi hija y con mi yerno, de cómo los jóvenes ahora discuten con los papás de tú a tú. O sea, el papá o la mamá dice algo y le responden y argumentan y yo y tú, y empiezan y en qué momento los hijos pensaron que los papás eh, son sus amigos o son alguien con quien pueden discutir? ¿No? ¿En qué momento el papá perdió la capacidad o la mamá perdió la capacidad de poner reglas y de establecer autoridad? ¿No? ¿En qué momento? Bueno, en ese momento que perdió esas cosas, se generó lo que se llama la rebeldía. Y en rebeldía, pues vemos estas grandes eh, problemas sociales, donde la persona no es capaz de someterse a una norma, a una regla moral, a una instrucción. Dicen, yo sé lo que estoy haciendo y así lo voy a hacer. El inmoral, por ejemplo, una persona que está viviendo una inmoralidad, y aquí podemos hablar de una gran lista: inmoralidad sexual, inmoralidad eh, de pensamiento, eh, piensa que sus actos no están lastimando a nadie. Nadie está siendo lastimado con lo que yo hago. Y no hay peor mentira que eso. Una persona que vive en una inmoralidad está dañando a todos los que están a su alrededor. Ah, el pecado produce esa forma de ceguera espiritual, eh, esa forma de pensar. El Pacha, un programa que salió en México, que era capaz de tener dos o tres aventuras mientras en su casa no faltara nada. ¿No? Y mientras en su casa no falte nada, hablando de lo económico, dice nadie está sufriendo. Pero cuando un hijo o una hija se da cuenta de esa falta de, de lealtad hacia el padre o hacia la madre, algo se quiebra en el corazón de ese niño, de esa niña. Algo se quiebra en su seguridad, algo se rompe. Y esa ruptura a veces dura toda la vida y se convierte en alguien que es roto, fácil de manipular. Tal vez se convierte en una persona que repite el mismo patrón o una persona que sufre el mismo patrón. La inmoralidad causa mucho daño. Y vamos a atravesar describiendo cómo esa inmoralidad puede eh, ser enderezada cuando se deja de hacer y de pensar de manera ciega. El pecado produce esa forma de ceguera espiritual. Y no es necesariamente una locura clínica. No estoy diciendo que la persona se vuelve... No, la locura clínica es otra cosa, ¿no? La esquizofrenia, la doble personalidad, todos esos términos que dicen los psicólogos, esa es otra cosa, ¿no? Aquí estoy hablando de una persona que es inteligente, que es capaz de decidir, que es capaz de actuar, pero está decidiendo, pensando y actuando de manera incorrecta. Eh, Está viviendo en una
profunda eh, forma de evaluar incorrectamente la realidad. Ahora, después de plantearte todo este panorama que el pecado produce, creando esa ceguera espiritual, puedo decir que hay una buena noticia. Y quiero decir que hay una buena noticia. Y quiero compartir contigo que hay una buena noticia. Si el pecado puede cegar el corazón, la gracia de Dios puede abrirte los ojos. Juan capítulo 8:32 dice una expresión muy, muy poderosa. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Solo Dios, que te conoce desde el vientre de tu madre, solo Dios que conoce y ha estado en todo momento y que conoce la eternidad de principio a fin, eh, tiene la sabiduría para decirnos, hablarnos y traernos a una realidad, traernos a una actitud de cordura, ¿no? Dice uno de los parábolas, una de las eh, historias que están en la Biblia, nuestro Señor Jesús llega a un lugar donde está este endemoniado gadareno, eh, donde dice, la Biblia describe que era un hombre que se hacía daño a sí mismo, se tiraba en el fuego, se raspaba con piedras, rompía las cadenas con que lo ataban, gritaba y andaba por todos los cementerios y todos le tenían miedo por esa forma absurda de vivir y de comportarse. Y vino nuestro Señor Jesús, y sacó los demonios y dice que después la gente vino y lo vio a este endemoniado, los pies de nuestro Señor Jesús, vestido y lleno de cordura. Mm. Creo que a veces cuando nos enredamos en esta vida, cuando nos enredamos en actitudes, pensamientos y acciones, nos semejamos mucho a este Nabucodonosor, que andaba como animal, o a este endemoniado que se hacía daño a sí mismo. Y, y me duele pensar que somos capaces de hacer eso cuando vivimos en esa ceguera. Pero la buena noticia es que la verdad del amor de Dios, la verdad de quién eres tú delante de Dios, la verdad de cuál es lo mejor, cuál es la eternidad, qué es el cielo, qué es el infierno, la verdad de qué es pecado, qué no es pecado, la verdad de cuál es la voluntad de Dios, la verdad de qué es la santidad, la verdad de qué significa ser salvo, la verdad de lo que significa la salvación. Esa verdad te hará libre y me hará libre. Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 6 dice, ah, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen, dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque Dios en el principio dijo, hágase la luz, disipó las tinieblas. Ese mismo Dios que trajo luz también puede resplandecer en tu corazón, traerte luz a tu entendimiento. La solución nunca ha sido solamente esforzarnos más. La solución es que Dios ilumine nuestros corazones. La salvación es mucho más que recibir perdón. La salvación es recuperar la capacidad de ver a Dios, de verte a ti mismo, de ver a los demás. Es la capacidad de ver nuestro pecado. La salvación es la capacidad de ver nuestra realidad. La salvación es ver la cruz, es ver la gracia de Dios, es ver a Cristo. Esa es
la luz que a través de esta serie quisiera que llegara a tu corazón y resplandeciera en mi corazón. Vamos dentro de las próximas semanas a ver algunos casos como Nabucodonosor, como Jezabel, como la esposa de Lot, como Sansón, como Dalila, como el hijo pródigo, como la mujer samaritana, como el endemoniado. Y vamos a descubrir juntos una verdad transformadora. El pecado no solamente corrompe la conducta, el pecado distorsiona la percepción. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios viene a tu corazón, cuando la palabra de Dios ilumina tu corazón vuelve a ver. Y cuando el corazón vuelve a ver, la restauración puede comenzar. Que el milagro más grande no es solamente que Dios cambie nuestras circunstancias. El milagro más grande es que Dios abra tus ojos y abra mis ojos. El pecado no solamente corrompe la conducta, también distorsiona la percepción. Y cuando Dios abre los ojos del corazón, comienza la restauración. Mis hermanos, esta serie eh, va a ser inclusiva, nos va a sumergir, nos va a hacer que veamos hacia adentro, nos va a confrontar, pero creo que la palabra de Dios nos va a explicar, creo que la palabra de Dios nos va a traer luz. Y esa luz te va a permitir ver lo que estás haciendo. Esa luz te va a permitir ver de qué color es el viento y de qué color es la gracia de Dios. Y esa luz te va a permitir ver a tu alrededor y sentir vergüenza por lo que has hecho, por lo que hemos hecho. Pero ver la gracia de Dios también. Y ver que Dios puede perdonar, puede perdonar. Y cuando ves tu sociedad y ves la santidad de Dios, y puedes ver que Dios, a pesar de, puede y anhela abrazarte, no va a haber forma de que puedas no rendirte, no derramarte, no ponerte de rodillas y decirle, gracias Señor, por tu perdón. Gracias porque estaba sucio y tú me has lavado. Estaba como un leproso y tú me has tocado. Mis hermanos, quiero que esta introducción abra tu expectativa y prepare tu corazón, porque las siguientes prédicas creo que Dios va a traer una poderosa sanidad. ¿Me permites orar? Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque esta introducción ha hablado y ha traído y puesto sobre la mesa muchas cosas, Señor. Señor, ahora permite que nuestro interior, esa parte que todavía te busca y te escucha, y sea capaz, Señor, de traernos de nuevo cada domingo. Padre bendito, yo te suplico que la persona que está viviendo en esa situación, eh, que te deshonra, que te ofende, que te duele, Señor, y pueda venir y estar delante de ti y empezar a ver cuánto y cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Y para esto se necesita que tu Espíritu Santo nos guíe. Por eso, si hay alguien que está escuchando y que esta explicación o esta introducción ha dejado preguntas, déjame decirte una sola cosa. No hay forma de que el ser humano busque a Dios por su propia voluntad. Necesitas algo. Necesitas reconocer que estás mal,
que estás sucio, que estás viviendo mal. Necesitas reconocer que realmente eso no te ha traído esa paz, esa felicidad, esa satisfacción que pensabas. Pero si acaso Dios tiene eso, yo te pido que digas así, Padre Santo, no entiendo muchas cosas, pero sé que no estoy bien. No sé cómo podría acercarme, pero tu palabra dice que tú me amas y que amaste tanto al mundo, me amaste tanto que enviaste a tu Hijo y que tu Hijo es el camino y que tu Hijo es el que me puede llevar a ti. Yo te pido, Señor, que Jesucristo sea de hoy en adelante mi camino, mi comunión contigo, que sea mi verdad, que sea mi despertar y mi amanecer, para que tu Espíritu Santo me empiece a mostrar tu gracia, tu amor, pero sobre todo, Señor, la gran bendición de tu perdón. Te entrego mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi vida. Te entrego todo lo que soy, Señor. Ven y toma y habita en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Ah, gracias, familia, y muchas bendiciones. Los espero la semana que entra para seguir dialogando acerca de este tema tan complejo, pero tan necesario. Eh, Los espero la semana que entra y Dios me los bendiga.